A lo largo de toda la historia de la humanidad, el cielo ha sido el primer espejo de lo desconocido. Desde los tiempos en que nuestros antepasados miraban al firmamento y veían allí el hogar de los dioses, hasta la era moderna de los telescopios espaciales y las sondas interplanetarias, una pregunta nunca ha dejado de resonar dentro de nosotros. ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Existe un final para el espacio? ¿O se extiende para siempre, sin fronteras, sin bordes y sin un afuera que podamos imaginar? Estas preguntas no son simples curiosidades filosóficas, tocan el corazón mismo de la cosmología y de nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad. El universo observable es, ante todo, un límite de nuestra visión. No es una frontera física ni una pared cósmica donde el espacio termina, sino el punto más lejano al que la luz ha logrado llegar hasta nosotros desde el nacimiento del cosmos. Cuando miramos al cielo, no estamos viendo el presente, estamos viendo el pasado en capas, como si el tiempo fuera un tejido transparente. Cada estrella es una ventana hacia una época antigua. Cada galaxia es un recuerdo de un universo más joven. El espacio es una máquina de memoria, y el límite del universo visible es el punto donde esa memoria se desvanece, donde el pasado se vuelve inaccesible, porque la luz simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta aquí. La luz, por más rápida que sea, es finita. Viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad imposible para cualquier forma de materia conocida, pero incluso así, ante la escala cósmica, ese número se vuelve pequeño. Esto se debe a que el universo no es estático. Mientras la luz viaja, el propio espacio se expande. Imagina intentar alcanzar un barco a la deriva mientras todo el océano se estira entre ambos. Por eso, existen regiones del cosmos cuya luz nunca llegará hasta nosotros, no porque haya una pared que la bloquee, sino porque el espacio entre nosotros crece más rápido de lo que la luz puede recorrer. Lo que llamamos universo observable es una esfera gigantesca centrada en cada observador. Su radio es de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Esto significa que aunque el universo tenga unos 13.800 millones de años desde el Big Bang, el espacio mismo se ha expandido tanto que la distancia entre nosotros y las primeras luces visibles es mucho mayor que el tiempo multiplicado por la velocidad de la luz. Esta diferencia surge porque el espacio no es un escenario fijo donde ocurren los eventos. Es parte del propio espectáculo. El tejido cósmico se estira, se curva y se transforma junto con el tiempo, haciendo que la noción de distancia sea algo profundamente relativo. Dentro de esta esfera observable, encontramos miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas y posiblemente billones de planetas. Todo lo que conocemos, todo lo que podemos medir, estudiar o imaginar con base en la evidencia, está contenido dentro de este horizonte. Más allá de él, lo desconocido se extiende como un mar sin orilla. Podemos estimar, deducir, crear modelos matemáticos, pero no hay manera directa de observar lo que existe fuera de esta burbuja de luz. El límite del universo observable, por lo tanto, no es el fin del universo, es el límite de nuestro acceso a la información. El concepto de borde se vuelve problemático cuando se aplica al cosmos. En la vida cotidiana, pensamos en los límites como márgenes, el final de un camino, la orilla de un océano, el contorno de un objeto, pero el universo, según la relatividad general de Einstein, no necesita un borde para ser finito. Así como la superficie de una esfera no tiene un final, el espacio tridimensional puede ser finito pero sin fronteras. Si viajáramos en línea recta durante el tiempo suficiente, podríamos, en teoría, regresar al punto de partida sin encontrar jamás una pared. Es un concepto contraintuitivo, pero profundamente revelador. El cosmos puede ser un espacio curvo y autosuficiente, sin un adentro ni un afuera, solo una continuidad infinita de tiempo y materia. Esta visión desafía nuestra percepción intuitiva. El cerebro humano fue moldeado para comprender el mundo en dimensiones pequeñas, donde el principio y el final son claros. Sin embargo, al mirar el universo, debemos abandonar esa escala. Lo que está más allá del universo visible no es necesariamente otra región con nuevas estrellas y galaxias.
Puede ser simplemente más espacio o incluso otro universo con leyes físicas diferentes. Algunos cosmólogos sugieren que vivimos en una burbuja cósmica entre muchas otras, infladas en un mar infinito de energía primordial. Si eso es cierto, entonces nuestro universo es solo un fragmento de un mosaico inconmensurable. Para comprender los límites del universo, debemos aceptar que estamos dentro de un sistema en movimiento continuo. El Big Bang no fue una explosión que lanzó materia al vacío, sino una expansión del propio espacio en todas las direcciones. No hubo un punto central del cual partió todo. El universo no se está expandiendo hacia afuera, se está expandiendo en sí mismo. Esta expansión define el límite de lo que podemos ver, pero no necesariamente de lo que existe. El horizonte cósmico es el punto donde el pasado se vuelve inalcanzable, donde el tiempo y la distancia se confunden y donde la física, tal como la conocemos, empieza a perder su capacidad de describir la realidad. Mirar el límite del universo es, en última instancia, mirar el límite de la comprensión humana. La frontera no está solo en el espacio, también está en nosotros. Porque entender el universo es intentar comprender el infinito usando una mente que nació para lo finito. Es como intentar medir el océano con las manos. Aún así, es ese intento lo que nos define. Mientras el cosmos se expande, la curiosidad humana también se expande. El verdadero límite del universo es la distancia entre lo que sabemos y lo que aún somos capaces de imaginar. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el cielo ha sido el primer espejo de lo desconocido. Desde los tiempos en que nuestros antepasados miraban al firmamento y veían allí la morada de los dioses, hasta la era moderna de los telescopios espaciales y las sondas interplanetarias, una pregunta nunca ha dejado de resonar dentro de nosotros. ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Existe un fin para el espacio? ¿O se extiende para siempre, sin fronteras, sin bordes y sin una fuera que podamos imaginar? Estas preguntas no son solo curiosidades filosóficas, tocan el corazón mismo de la cosmología y de nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad. El universo observable es, ante todo, un límite de nuestra visión. No es una frontera física ni una pared cósmica donde el espacio termina, sino el punto más lejano al que la luz ha logrado llegar hasta nosotros desde el nacimiento del cosmos. Cuando miramos al cielo, no estamos viendo el presente. Estamos viendo el pasado en capas, como si el tiempo fuera un tejido transparente. Cada estrella es una ventana hacia una época antigua. Cada galaxia es un recuerdo de un universo más joven. El espacio es una máquina de memoria, y el límite del universo visible es el punto donde esa memoria se desvanece, donde el pasado se vuelve inaccesible, porque la luz simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta aquí. La luz, por más veloz que sea, es finita. Viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad imposible para cualquier forma de materia conocida. Pero aún así, ante la escala cósmica, ese número se vuelve pequeño. Esto se debe a que el universo no es estático. Mientras la luz viaja, el propio espacio se expande. Imagina intentar alcanzar un barco a la deriva mientras todo el océano se estira entre ambos. Por eso existen regiones del cosmos cuya luz nunca llegará hasta nosotros, no porque haya una pared que la bloquee, sino porque el espacio entre nosotros crece más rápido de lo que la luz puede recorrer. Lo que llamamos universo observable es una esfera gigantesca centrada en cada observador. Su radio es de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Esto significa que, aunque el universo tenga unos 13.800 millones de años desde el Big Bang, el espacio mismo se ha expandido tanto que la distancia entre nosotros y las primeras luces visibles es mucho mayor que el tiempo multiplicado por la velocidad de la luz. Esta diferencia surge porque el espacio no es un escenario fijo donde ocurren los eventos, es parte del propio espectáculo. El tejido cósmico se estira, se curva y se transforma junto con el tiempo, haciendo que la noción de distancia sea algo profundamente relativo. Dentro de esta esfera observable encontramos miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas y posiblemente billones de planetas. Todo lo que conocemos,
Todo lo que podemos medir, estudiar o imaginar con base en la evidencia está contenido dentro de este horizonte. Más allá de él, lo desconocido se extiende como un mar sin orilla. Podemos estimar, deducir, crear modelos matemáticos, pero no hay manera directa de observar lo que existe fuera de esta burbuja de luz. El límite del universo observable, por lo tanto, no es el fin del universo, es el límite de nuestro acceso a la información. El concepto de borde se vuelve problemático cuando se aplica al cosmos. En la vida cotidiana, pensamos en los límites como márgenes, el final de un camino, la orilla de un océano, el contorno de un objeto. Pero el universo, según la relatividad general de Einstein, no necesita un borde para ser finito. Así como la superficie de una esfera no tiene un final, el espacio tridimensional puede ser finito pero sin fronteras. Si viajáramos en línea recta durante el tiempo suficiente, podríamos, en teoría, regresar al punto de partida sin encontrar jamás una pared. Es un concepto contraintuitivo, pero profundamente revelador. El cosmos puede ser un espacio curvo y autosuficiente, sin un adentro ni un afuera, solo una continuidad infinita de tiempo y materia. Esta visión desafía nuestra percepción intuitiva. El cerebro humano fue moldeado para comprender el mundo en dimensiones pequeñas, donde el principio y el final son claros. Sin embargo, al mirar el universo, debemos abandonar esa escala. Lo que está más allá del universo visible no es necesariamente otra región con nuevas estrellas y galaxias. Puede ser simplemente más espacio o incluso otro universo con leyes físicas diferentes. Algunos cosmólogos sugieren que vivimos en una burbuja cósmica entre muchas otras, infladas en un mar infinito de energía primordial. Si eso es cierto, entonces nuestro universo es solo un fragmento de un mosaico inconmensurable. Para comprender los límites del universo, debemos aceptar que estamos dentro de un sistema en movimiento continuo. El Big Bang no fue una explosión que lanzó materia al vacío, sino una expansión del propio espacio en todas las direcciones. No hubo un punto central del cual partió todo. El universo no se está expandiendo hacia afuera, se está expandiendo en sí mismo. Esta expansión define el límite de lo que podemos ver, pero no necesariamente de lo que existe. El horizonte cósmico es el punto donde el pasado se vuelve inalcanzable, donde el tiempo y la distancia se confunden y donde la física, tal como la conocemos, empieza a perder su capacidad de describir la realidad. Mirar el límite del universo es, en última instancia, mirar el límite de la comprensión humana. La frontera no está solo en el espacio, también está en nosotros, porque entender el universo es intentar comprender el infinito usando una mente que nació para lo finito. Es como intentar medir el océano con las manos. Aún así, es ese intento lo que nos define. Mientras el cosmos se expande, la curiosidad humana también se expande. El verdadero límite del universo es la distancia entre lo que sabemos y lo que aún somos capaces de imaginar. Todo lo que conocemos sobre el cosmos cabe dentro de un espacio esférico imaginario que llamamos universo observable. Esta esfera, centrada en cada punto del espacio, representa el límite máximo alcanzado por la luz desde el comienzo del tiempo. No es una estructura física ni una frontera sólida. Es un concepto basado en la velocidad finita de la luz y en la edad del universo. Cada observador en cualquier lugar del cosmos vive dentro de su propia burbuja observable, delimitada por la distancia que la luz ha podido recorrer desde el Big Bang. Lo fascinante es que esta burbuja no es igual para todos. Cada civilización hipotética en otro rincón del universo vería una porción diferente de la realidad. El universo observable tiene un radio de unos 46.000 millones de años luz. Esto significa que, aunque el universo tenga aproximadamente 13.800 millones de años, la expansión del espacio hace que los objetos más distantes estén mucho más lejos que ese tiempo multiplicado por la velocidad de la luz. El propio espacio se ha estirado mientras la luz viajaba, ampliando las distancias entre las galaxias. Esta diferencia revela el carácter dinámico del cosmos y muestra que el espacio no es una simple arena donde ocurren los eventos, sino una entidad viva que cambia con el tiempo. Para visualizar el universo observable, imagina un inmenso globo que se infla.
Las galaxias no se mueven a través del globo, sino con él. A medida que el globo se expande, los puntos en su superficie se alejan unos de otros. Lo mismo ocurre con el universo. No hay un centro, no hay un borde que se expanda hacia afuera. Toda la estructura crece de manera uniforme, y cada punto puede considerarse el centro del universo observable de quien lo observa. Esta simetría cósmica es una de las ideas más impresionantes de la cosmología moderna. El universo parece el mismo en todas las direcciones, a gran escala. Los telescopios espaciales modernos son las ventanas más poderosas que hemos abierto hacia esta inmensidad. El telescopio espacial Hubble reveló miles de galaxias en un solo fragmento de cielo, mostrando que el cosmos está más poblado de lo que cualquier mente podría imaginar. Por su parte, el telescopio espacial James Webb, con su capacidad de observar en longitudes de onda infrarrojas, puede ver aún más lejos, literalmente más profundo en el tiempo. Capta la luz de galaxias formadas cuando el universo tenía solo unos cientos de millones de años, revelando las primeras estructuras que surgieron del caos primordial. El observatorio Planck, por su parte, mapeó con precisión la radiación cósmica de fondo, ofreciendo un retrato del universo cuando aún era un niño cósmico, con menos de 1 millón de años de edad. Estos mapas no son simples imágenes antiguas, son registros de la propia textura del espacio-tiempo, pequeñas variaciones de temperatura que muestran las semillas de la formación de galaxias. Cada punto frío y cálido en ese fondo difuso es una pista de cómo la materia se agrupó para formar todo lo que existe hoy. Es como si estuviéramos observando el molde invisible del universo. Dentro de esta esfera de 46.000 millones de años luz, lo que vemos es solo una fracción mínima de lo que realmente existe. Las estimaciones más recientes sugieren que el universo observable contiene alrededor de 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Aún así, esa cifra es una muestra microscópica frente al posible todo. Si el espacio es realmente infinito, lo que observamos es solo un punto en un océano sin orillas. La mayoría de las galaxias están tan distantes que jamás podremos alcanzarlas, ni siquiera con la luz. El universo observable es, en última instancia, una cápsula del tiempo, una ventana al pasado, no una fotografía del presente. Esta perspectiva cambia por completo nuestra noción de distancia. Cuando decimos que una galaxia está a 10.000 millones de años luz, la estamos viendo como era hace 10.000 millones de años. Lo que es ahora puede ser completamente diferente, o incluso puede que ya no exista. El tiempo y el espacio, en escala cósmica, se mezclan de tal manera que el concepto de ahora pierde su sentido universal. Cada dirección a la que miramos es un viaje en el tiempo, y cada fotón que llega a nuestros ojos es un recuerdo de una era lejana. Los astrónomos construyen modelos detallados del universo observable, combinando observaciones directas, mediciones de radiación, cálculos de curvatura espacial y simulaciones por computadora. Estas simulaciones reproducen el crecimiento de las estructuras cósmicas desde las pequeñas fluctuaciones iniciales hasta la gigantesca red de galaxias que conforma el universo actual. El resultado es una visión grandiosa, una red cósmica con filamentos inmensos que conectan cúmulos de galaxias, intercalados con vastos vacíos casi sin materia. Esta estructura recuerda a una telaraña tridimensional, y cada nudo de esa red es una galaxia o un grupo de galaxias. Es el esqueleto del cosmos. Sin embargo, el universo observable es solo una fracción de la realidad. Es lo que logramos ver, no necesariamente todo lo que existe. La parte invisible puede ser mucho mayor, quizás infinita. Hay regiones tan lejanas que ni siquiera la luz emitida en el primer instante del Big Bang podría alcanzarnos, debido a la expansión acelerada del espacio. Esos lugares están más allá de nuestro horizonte cósmico, fuera de cualquier posibilidad de observación. La frontera entre lo observable y lo inobservable es el punto donde la ciencia toca el límite del misterio. El universo observable, por tanto, es una definición de perspectiva, no de totalidad. Es lo máximo que la luz puede revelar, y dentro de él están todos los enigmas que hemos logrado descifrar. Pero existe una diferencia fundamental
entre lo que podemos ver y lo que existe. Tal vez el universo sea finito y sin bordes, tal vez sea infinito y se repita como un espejo sin fin. La verdad es que el universo visible es solo el inicio de la historia. Más allá de él comienza el territorio donde ni la luz, ni el tiempo ni la comprensión humana pueden avanzar. El universo es un movimiento en sí mismo, no solo contiene galaxias, estrellas y planetas, es el propio escenario en expansión donde todo sucede. Desde el instante del Big Bang, el espacio no ha dejado de crecer. No fue una explosión en el sentido común de la palabra, porque no hubo un punto central ni un vacío al que se lanzara la materia. El Big Bang fue la expansión del propio espacio, y cada punto del universo se aleja de todos los demás. Es esta expansión la que define los horizontes cósmicos y nos sitúa frente a la más extraña de las fronteras, una frontera que no es física, sino geométrica. Cuando el astrónomo Edwin Hubble observó a comienzos del siglo XX que las galaxias se alejaban unas de otras, reveló la naturaleza dinámica del cosmos. El universo no es estático, como se pensaba antes, está creciendo, y la velocidad con la que se expande aumenta con la distancia. Esto significa que, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se aleja. La relación entre distancia y velocidad, conocida como la ley de Hubble, es una de las pruebas más claras de la expansión universal. Este descubrimiento lo cambió todo, porque mostró que el universo tuvo un comienzo y que está en constante transformación. La expansión del universo crea el concepto de horizonte cósmico. Este horizonte no es un borde físico, sino un límite natural de observación. Es la distancia máxima hasta donde la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros desde el Big Bang. Todo lo que está más allá permanece oculto, no porque esté detrás de algo, sino porque la luz simplemente aún no ha recorrido el camino necesario. El horizonte es el punto donde el tiempo y el espacio se entrelazan y revelan cuánto seguimos siendo prisioneros de la velocidad de la luz. Pero existe otro tipo de horizonte, más dramático y absoluto, el horizonte de eventos cósmico. Marca la línea final de comunicación posible entre las regiones del universo. Hay galaxias tan distantes que la luz que emiten hoy jamás llegará hasta nosotros, porque el espacio entre ellas y nosotros se está expandiendo más rápido de lo que la propia luz puede atravesar. No hay violación de las leyes de la física en esto, porque no son las galaxias las que se mueven a través del espacio, es el espacio el que crece entre ellas. Este horizonte es el límite definitivo de nuestro alcance causal. Más allá de él, los eventos dejan de tener cualquier conexión con nuestro futuro. Este fenómeno genera una consecuencia melancólica. El universo visible se está reduciendo en términos de acceso, aunque el propio espacio continúe creciendo. Cada 1.000 millones de años, nuevas regiones cruzan el horizonte de eventos y desaparecen de nuestra posibilidad de observación. Las galaxias más distantes se vuelven puntos cada vez más débiles hasta desvanecerse por completo, devoradas por la oscuridad creciente de la expansión acelerada. En un futuro lejano, el cosmos visible se reducirá a un puñado de galaxias cercanas, unidas por la gravedad, mientras el resto del universo se apagará más allá de nuestro alcance. Será como vivir en una isla de luz rodeada por un mar infinito de oscuridad. La aceleración de la expansión es uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Descubierta a finales del siglo XX, contradijo la expectativa de que la gravedad debía desacelerar el crecimiento del universo con el paso del tiempo. En cambio, las observaciones revelaron que las galaxias se alejan más rápido que antes. Esta aceleración se atribuye a una entidad enigmática llamada energía oscura, una forma de energía que impregna todo el espacio y actúa como una fuerza repulsiva, empujando el cosmos hacia afuera de sí mismo. Aún no sabemos qué es, pero sabemos que representa alrededor del 70% del contenido total del universo. La expansión también redefine nuestra comprensión de la distancia. En un universo en expansión, medir el espacio no es algo simple. Una galaxia que hoy parece estar a 30.000 millones de años luz estaba mucho más cerca cuando emitió la luz que ahora nos alcanza. El espacio se estiró durante el viaje de esa luz, alterando la distancia de manera continua. Por eso, hablar del tamaño del universo
requiere precaución. El valor depende de cómo definamos la distancia misma, ya sea en función del tiempo que la luz tardó en llegar o de la posición actual de las galaxias que la emitieron. En cualquier caso, todas las medidas revelan la misma verdad. El universo está en un movimiento constante e irreversible. El horizonte cósmico, por tanto, es más que una línea de límite. Es un recordatorio de que el universo no es un escenario estático, sino un flujo de acontecimientos que se alejan de nosotros en el tiempo y en el espacio. Lo que vemos es una secuencia de ecos, una colección de retratos antiguos de un cosmos que ya ha cambiado. Cada galaxia distante es una memoria congelada en la luz, cada fotón es un testigo de la expansión, y cada horizonte es una frontera que se mueve para siempre, alejándose de nosotros a medida que el propio tiempo avanza. Comprender los horizontes del universo es aceptar la naturaleza efímera de la observación. Lo que hoy podemos ver, algún día dejará de ser visible. El cosmos no solo se está expandiendo, también se está desvaneciendo ante nosotros lentamente, como una hoguera que consume su propio combustible. Esta expansión no destruye el universo, pero lo separa. Crea distancias que nunca podrán cruzarse y fronteras que ni siquiera la luz puede superar. Aún así, dentro de esta inmensidad en fuga, el simple hecho de poder mirar y comprender parte de este proceso es un testimonio de nuestra conexión con el todo. Porque incluso frente al infinito, el ser humano sigue intentando medir lo imposible. La idea de lo infinito siempre ha fascinado y aterrorizado a la mente humana. Está presente tanto en la matemática como en la filosofía, pero cuando se aplica al universo, se convierte en un concepto casi inalcanzable. ¿Es el universo infinito? ¿O existe un tamaño máximo, una extensión delimitada más allá de la cual el espacio simplemente deja de existir? La respuesta, aunque todavía incompleta, nos conduce al corazón de la cosmología moderna, el punto donde la ciencia y el misterio se encuentran. Para comprender la noción de un universo infinito, primero hay que entender qué significa tamaño a escala cósmica. El espacio, según la relatividad general de Albert Einstein, no es simplemente un vacío donde los objetos se mueven. Es una estructura elástica, capaz de curvarse bajo la influencia de la gravedad y la energía. Esto significa que el universo no necesita ser infinito para no tener bordes. Puede ser finito, pero sin límites físicos, como la superficie de una esfera, que es finita en área pero no tiene un punto donde termina. Si el universo es así, podríamos viajar eternamente en línea recta y después de suficiente tiempo, regresar al punto de partida sin encontrar jamás un borde. Sin embargo, las mediciones más precisas realizadas hasta hoy indican que el universo es prácticamente plano. Esto significa que a gran escala, la suma de los ángulos de un triángulo cósmico se aproxima a 180 grados y las líneas paralelas nunca se encuentran. Esta geometría plana es la que se esperaría de un universo infinito, aunque existe la posibilidad de que sea tan grande que su curvatura sea imperceptible para nuestros instrumentos. En otras palabras, el universo puede ser finito, pero parecer infinito desde nuestro punto de vista, al igual que la superficie de la Tierra parece plana para quien camina sobre ella. El plano cósmico fue confirmado por las mediciones de la radiación cósmica de fondo, especialmente por los resultados del observatorio Planck. Estas observaciones demostraron que el universo es homogéneo e isotrópico a gran escala, es decir, parece el mismo en todas las direcciones. Este equilibrio sugiere que si el universo está curvado, la curvatura es extremadamente pequeña, tan pequeña que está más allá de nuestra capacidad actual de detección. Esto nos lleva a la hipótesis de que el universo podría ser realmente infinito en extensión, sin un punto final, sin fronteras y sin un afuera hacia donde se expanda. Pero, ¿qué significa un universo infinito en términos físicos? Significa que la materia, las galaxias y los cúmulos cósmicos se repiten indefinidamente en todas las direcciones. Cada región del espacio contendría estructuras semejantes y tal vez incluso réplicas lejanas de las mismas galaxias, estrellas y planetas. En un cosmos infinito, todas las configuraciones posibles de átomos ocurrirían en algún lugar,
repetidas en intervalos inimaginables. En escalas inconcebibles, habría regiones idénticas a la nuestra, con versiones de nosotros mismos viviendo otras variaciones de la realidad. Esta es una de las implicaciones más vertiginosas de la infinitud. Todo lo que puede existir, existe, no una, sino infinitas veces. La física moderna, sin embargo, aún no tiene una respuesta definitiva. El universo observable está limitado por la luz que podemos detectar, y todo lo que está más allá de ese horizonte permanece fuera de nuestro alcance. Podemos inferir que el espacio continúa, pero no podemos probarlo. Aún así, las ecuaciones de la relatividad general permiten soluciones para universos de varios tipos: finitos, abiertos, cerrados y planos. Cada una de estas posibilidades describe una forma diferente de geometría cósmica. Un universo cerrado se curva sobre sí mismo, como una esfera. Un universo abierto se extiende infinitamente, como un plano. Un universo plano es un equilibrio delicado entre ambas posibilidades, y es precisamente ese equilibrio el que parece definir nuestro cosmos. La idea de lo infinito también plantea una cuestión profunda sobre el tiempo. Si el espacio es infinito, ¿el tiempo también lo sería? ¿O el universo puede ser espacialmente infinito, pero finito en duración? Las observaciones indican que el universo tuvo un comienzo, el Big Bang, y que el tiempo, tal como lo conocemos, nació allí. Esto implica que el universo puede ser infinito en el espacio, pero no en el tiempo. Tuvo un punto de origen y quizás tenga un final, incluso si el espacio nunca deja de existir. Es una paradoja fascinante, un infinito que comenzó en algún momento. La noción de un universo infinito también cambia la forma en que pensamos sobre el centro del cosmos. Si el universo no tiene límites, tampoco tiene centro. Cada punto es igualmente central, y la expansión ocurre en todas las direcciones al mismo tiempo. No existe un lugar privilegiado en el espacio. El observador en cualquier galaxia podría considerarse el centro del universo observable, y estaría en lo correcto dentro de su propia perspectiva. Esta igualdad cósmica es una de las ideas más bellas de la física moderna. El universo no tiene un punto de referencia absoluto, y ningún observador es más central que otro. La infinitud del universo, si se confirma, también altera nuestra percepción de la soledad cósmica, porque en un universo verdaderamente infinito no estamos aislados, solo limitados por la distancia. Las mismas leyes físicas que moldearon nuestro Sol y nuestra Tierra pueden estar actuando en miles de millones de otros lugares, creando innumerables mundos semejantes, algunos quizá con vida. El infinito no es vacío, está lleno de posibilidades. Cada partícula, cada átomo y cada rayo de luz forman parte de un tapiz sin fin. Pensar en un universo infinito es enfrentarse al límite de la razón humana, porque lo infinito no es solo una extensión espacial, es un desafío conceptual. No hay número, medida, ni imagen que pueda contenerlo. Es el reflejo más puro de lo que está más allá de la comprensión. Y paradójicamente, es precisamente nuestra incapacidad de aprenderlo lo que hace que lo infinito sea tan poderoso. Nos recuerda que el conocimiento humano es una pequeña llama ante el océano de la existencia, pero es esa llama la que ilumina el camino. El universo puede ser finito, pero sin bordes, o puede ser infinito, extendiéndose para siempre. En ambos casos, es más grande de lo que podemos imaginar. La cuestión, tal vez, no sea saber si el universo tiene límites, sino comprender que el propio concepto de límite pierde sentido cuando se habla del cosmos. En el universo, cada respuesta es una nueva frontera, y cada descubrimiento abre puertas hacia horizontes aún más distantes. La estructura del universo está moldeada por algo invisible pero esencial, la geometría del propio espacio. El cosmos no es solo un escenario tridimensional donde las galaxias flotan, es un tejido que se curva, se deforma y se expande según la distribución de la materia y la energía. Esta idea, introducida por la teoría de la relatividad general, revolucionó la forma en que comprendemos el universo. El espacio y el tiempo dejaron de ser entidades separadas y rígidas, convirtiéndose en una red dinámica e interconectada. La geometría del cosmos es, por tanto, el mapa invisible de su destino.
Según Einstein, la presencia de masa y energía distorsiona el espacio-tiempo. Esa curvatura es lo que percibimos como gravedad. La Tierra orbita alrededor del Sol no porque una fuerza la atraiga, sino porque el espacio que rodea al Sol está curvado y la Tierra simplemente sigue el camino más recto posible dentro de esa curvatura, lo que llamamos una geodésica. Así, todo el universo puede verse como una inmensa superficie flexible, moldeada por las concentraciones de materia, energía y radiación. Lo que ocurre localmente en una estrella o una galaxia afecta la forma global del espacio. A escala cósmica, esa curvatura define tres posibilidades fundamentales para la geometría del universo. Puede ser cerrado, plano o abierto. Un universo cerrado es aquel cuya curvatura es positiva, como la superficie de una esfera. En ese caso, el espacio sería finito pero sin bordes. Podríamos viajar indefinidamente en línea recta y tras un viaje cósmico inimaginable, regresar al punto de partida. Un universo plano, por otro lado, tendría curvatura nula, semejante a una hoja infinita, lo que implicaría una extensión ilimitada, sin retorno. En cambio, un universo abierto, con curvatura negativa, sería como una silla de montar, expandiéndose infinitamente con geometrías que divergen en todas las direcciones. Determinar cuál de estas geometrías describe nuestro universo es uno de los mayores logros de la cosmología moderna. A través de la observación de la radiación cósmica de fondo y de la distribución de las galaxias, los científicos descubrieron que el cosmos es sorprendentemente plano, con un margen de error mínimo. Esto no significa que sea perfectamente plano. Pueden existir pequeñas variaciones, pero indica que su curvatura, si existe, se extiende a escalas más allá de nuestra capacidad de medición. Esa planitud es uno de los grandes misterios. Requiere un equilibrio de densidad y energía tan preciso que parece casi imposible que haya ocurrido por azar. La teoría de la inflación cósmica ofrece una explicación elegante para esta geometría. Propone que, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo experimentó una expansión extremadamente rápida, creciendo exponencialmente en fracciones de segundo. Ese proceso habría estirado el espacio de tal manera que cualquier curvatura original fue nivelada, como una burbuja que se infla hasta parecer plana en una región pequeña. Esta inflación también explicaría la homogeneidad del cosmos, es decir, el hecho de que el universo parezca igual en todas las direcciones. Incluso regiones que hoy están separadas por distancias inconcebibles habrían estado, en el pasado, en contacto causal antes de que la inflación las alejara. La geometría cósmica también define el destino del universo. En un universo cerrado, la gravedad finalmente vencería la expansión, haciendo que el cosmos colapse sobre sí mismo en un evento llamado Big Crunch. En un universo abierto, la expansión nunca terminaría, resultando en un cosmos frío, diluido y silencioso. En cambio, en un universo plano, la expansión continuaría indefinidamente, desacelerando sin llegar nunca a detenerse por completo. Las observaciones actuales apuntan a esta tercera posibilidad, con la energía oscura acelerando el proceso y alejando las galaxias cada vez más. Lo más intrigante es que, en un universo curvo, la idea de borde pierde sentido. La superficie de una esfera es finita, pero no tiene fin. Lo mismo ocurre con el espacio tridimensional. Puede ser finito, pero sin fronteras. No existe un afuera del universo, porque el espacio no está contenido en algo mayor. Es todo lo que existe. Si el cosmos pudiera visualizarse en su totalidad, sería como una hiperesfera de 4 dimensiones, imposible de representar completamente con la mente humana. En esta estructura, cada punto es parte de un todo continuo, y el concepto de límite se disuelve dentro de la propia geometría. Para comprender esta curvatura, podemos imaginar una hormiga caminando sobre un globo. Para ella, la superficie parece plana, porque su percepción es limitada. Pero a medida que recorre distancias mayores, notaría que las líneas paralelas convergen y que el espacio se cierra sobre sí mismo. El universo es así. Puede parecer plano e infinito desde nuestro punto de vista, pero a escalas inconmensurables puede doblarse.
conectando regiones distantes de formas que aún no podemos percibir. La geometría del cosmos también tiene implicaciones profundas en el paso del tiempo. Donde el espacio se curva más intensamente, el tiempo se desacelera. Cerca de grandes masas, como los agujeros negros, el tiempo fluye más lentamente, en comparación con las regiones menos densas. Esto significa que el propio ritmo del universo varía según su geometría. El espacio y el tiempo son inseparables, y cada uno influye en el otro de manera continua. Finalmente, comprender la geometría del cosmos es comprender el equilibrio invisible que sostiene todo lo que existe. El universo puede ser plano, curvado, finito o infinito, pero en todas sus formas posibles hay una armonía matemática que trasciende nuestra intuición. La curvatura del espacio es el molde donde el tiempo se dobla, donde la luz viaja y donde la existencia sucede. Mirar al cosmos es, por tanto, contemplar la arquitectura del propio infinito, un diseño que solo puede ser visto desde dentro, por quien forma parte de él. Existe un límite para lo que podemos ver, y no es el fin del universo, es solo el alcance de la luz. El horizonte cósmico define la frontera entre lo visible y lo invisible, entre el universo que conocemos y aquel que permanecerá para siempre fuera de nuestro alcance. Todo lo que está más allá de esa línea no puede ser observado, medido ni confirmado, porque ninguna señal ha logrado atravesar el tiempo y el espacio para llegar hasta nosotros. Aún así, es casi seguro que el cosmos continúa más allá de ese límite, expandiéndose en dimensiones que nuestra percepción jamás podrá alcanzar. El universo más allá del horizonte es, por tanto, el dominio de lo desconocido, un espacio donde la física se mezcla con la imaginación. Cuando observamos las galaxias más distantes, estamos viendo el pasado más remoto que la luz permite registrar. Cada fotón que llega hasta nosotros es un mensajero de una era perdida, que transporta información sobre un universo más joven, más denso y más caliente. Pero existe un punto en el que ese viaje al pasado encuentra un límite, el momento en que el universo se volvió transparente, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. Antes de eso, la radiación estaba atrapada en un mar de partículas y ninguna luz podía viajar libremente. Todo lo que ocurrió antes de ese instante está más allá de la luz y, por lo tanto, más allá de la observación directa. Sin embargo, el universo no termina allí. Lo que está más allá del horizonte puede contener regiones enteras con estructuras semejantes a las nuestras, galaxias, estrellas, planetas, tal vez incluso formas de vida. La expansión del espacio hace que esas regiones se alejen de nosotros a velocidades superiores a la de la luz, volviéndolas invisibles e inaccesibles. Pero eso no significa que dejen de existir. Siguen allí, siguiendo su propio curso en el gran océano cósmico. Lo que cambia es nuestra relación con ellas. El espacio entre nosotros crece más rápido de lo que la luz puede atravesar, creando un abismo de silencio que nunca podrá ser vencido. Este concepto es profundamente contraintuitivo. Cuando pensamos en distancia, imaginamos un camino que puede recorrerse. Pero en escala cósmica, hay lugares a los que ningún viaje es posible, no porque estén lejos, sino porque el propio espacio entre nosotros y ellos está creciendo. Es una distancia que no se mide en kilómetros, sino en imposibilidad. Hay regiones del universo que existieron, existen y seguirán existiendo, pero que jamás compartirán una sola información con nosotros. Son mundos más allá de nuestro horizonte de eventos, sellados por la expansión eterna del espacio. Los cosmólogos creen que el universo puede ser mucho más grande, quizás infinitamente más grande, que la parte que podemos observar. Si el espacio es realmente plano, como sugieren las observaciones, entonces nada impide que se extienda sin fin, mucho más allá de nuestra burbuja de 46.000 millones de años luz. Dentro de esa inmensidad, lo que llamamos universo observable sería solo una pequeña región, una partícula de polvo dentro de una estructura incomparablemente mayor. La teoría de la inflación cósmica refuerza esta idea. Según ella, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo experimentó una expansión tan rápida que regiones antes conectadas quedaron separadas para siempre.
Esa inflación habría creado un cosmos inmenso, compuesto por áreas que nunca más podrían interactuar. La parte que observamos sería solo una pequeña burbuja dentro de un mar de burbujas, cada una con sus propias leyes físicas, constantes y propiedades. Este concepto se conoce como multiverso inflacionario, una colección de universos aislados, cada uno con su propio horizonte y su propia historia. En algunos de esos universos, las condiciones pueden parecerse a las de nuestro propio cosmos, permitiendo la formación de estrellas, planetas y vida. En otros, las fuerzas fundamentales podrían ser diferentes. Tal vez la gravedad sea más fuerte o el tiempo fluya de otro modo. Estas posibilidades, por más especulativas que sean, muestran cuán limitada sigue siendo nuestra comprensión del todo. Incluso, si nunca llegamos a confirmar la existencia de otros universos, la propia lógica de la física sugiere que el nuestro no es el único posible. El universo más allá del horizonte es también el espejo del límite humano. Nos recuerda que todo conocimiento está moldeado por la perspectiva. Nuestros telescopios, por poderosos que sean, son ventanas abiertas solo hasta cierto punto del pasado. Lo que está más allá de ellas pertenece al reino del silencio. Un silencio que no es ausencia, sino exceso de distancia. Hay algo profundamente poético en ese límite. Es la constatación de que el universo es más grande que la propia posibilidad de medirlo. Aún así, la ciencia sigue intentando tocar lo invisible a través de inferencias y cálculos. Las ondas gravitacionales, por ejemplo, permiten escuchar las perturbaciones del espacio-tiempo que provienen de regiones inaccesibles a la luz. Estas señales abren nuevas ventanas hacia lo desconocido, revelando eventos que ocurren a miles de millones de años luz de distancia en lugares donde el brillo nunca llegará. Cada detección es una prueba de que el cosmos habla de muchos modos y de que el horizonte de la luz no es el fin del conocimiento, sino el comienzo de otra forma de observación. Pensar en el universo más allá del horizonte es reconocer que vivimos dentro de una frontera en movimiento. A cada instante, el espacio se expande y el horizonte se aleja, llevándose consigo mundos que antes estaban a nuestro alcance. El cosmos se está distanciando y nosotros, observadores diminutos, permanecemos en un pequeño refugio de luz que se encoge en medio de la oscuridad creciente. Aún así, hay belleza en ese alejamiento, porque al mirar hacia el límite no vemos solo el fin de lo visible, vemos también el poder de la curiosidad humana, que insiste en avanzar incluso cuando ya no hay luz que guíe el camino. El tiempo es el eje invisible sobre el cual se construye el universo. No es solo la secuencia de los acontecimientos, sino una dimensión real, entrelazada con el espacio, que da forma a todo lo que existe y es moldeada por ello. Hablar de los límites del universo sin hablar del tiempo es como intentar comprender el océano sin considerar sus mareas. El tiempo define la dirección del cosmos, el compás de su expansión, el ritmo de su historia y el límite de nuestra propia percepción. En la visión clásica, el tiempo parecía una línea continua, uniforme que avanzaba del pasado al futuro de forma independiente. Pero la relatividad general cambió esa noción para siempre. Einstein demostró que el tiempo no es absoluto. Se curva, se dilata y se contrae según la gravedad y el movimiento. Esto significa que el tiempo de una estrella cerca de un agujero negro no transcurre igual que el tiempo en un planeta distante o el tiempo que medimos aquí en la Tierra. El tiempo es maleable, y esa maleabilidad es una de las claves para comprender el universo. El Big Bang, el evento que marca el nacimiento del cosmos, fue también el nacimiento del tiempo. Antes de él, no existía un antes en el sentido físico. El tiempo comenzó allí, junto con el espacio, la energía y la materia. Preguntar qué había antes del Big Bang carece de sentido dentro de las leyes conocidas de la física, porque el propio antes no existía. El reloj del cosmos comenzó a contar en ese instante, hace aproximadamente 13.800 millones de años. Todo lo que conocemos, estrellas, galaxias, planetas, vida, es consecuencia de la expansión del tiempo y del espacio desde un punto inicial de densidad extrema. Sin embargo, el tiempo no fluye de la misma manera en todo el universo. Donde hay más gravedad, se desacelera.
Donde hay menos, se acelera. Este fenómeno se conoce como dilatación temporal. En las regiones cercanas a los agujeros negros, el tiempo prácticamente se congela para quien observa desde fuera. En las vastas regiones del espacio intergaláctico, donde casi no hay materia, el tiempo transcurre más libremente. Así, el cosmos es un mosaico de ritmos, donde cada lugar tiene su propio compás temporal. Esta variación es imperceptible en la vida cotidiana, pero en escala cósmica crea efectos profundos que alteran nuestra interpretación del pasado y del futuro. Existe un vínculo inseparable entre el tiempo y la expansión del universo. El espacio está creciendo y el tiempo es el registro de esa expansión. La medida del tiempo cósmico no se hace con relojes humanos, sino con la edad de las galaxias, la luz de las estrellas antiguas y la temperatura del fondo cósmico de microondas. A medida que el universo se expande, la radiación se enfría, el ritmo se desacelera y los acontecimientos se espacian. El propio cosmos envejece, y cada segundo que pasa es una consecuencia directa de la expansión. El tiempo también define lo que podemos observar. Cuando miramos al cielo, no estamos viendo el universo como es, sino como fue. Las galaxias que observamos hoy existieron hace miles de millones de años. Su luz viajó durante eones hasta alcanzar nuestros telescopios. El tiempo de observación es, por tanto, un tiempo de retraso. No existe un presente universal, solo pasados superpuestos. Cada dirección que miramos revela una etapa distinta de la historia cósmica, y eso convierte al espacio en una especie de archivo tridimensional del tiempo. Lo que llamamos horizonte del universo es, en realidad, el límite temporal de la luz. Es la distancia máxima que la radiación ha tenido tiempo de recorrer desde el comienzo del cosmos. Más allá de ese punto, no hay oscuridad absoluta. Hay un tiempo que aún no ha llegado. Esas regiones no son inalcanzables solo por distancia, sino por edad. El tiempo, en su estructura misma, define lo que es posible conocer y lo que permanecerá eternamente fuera de nuestro alcance. Las leyes de la física, hasta donde sabemos, son simétricas en el tiempo. Funcionan tanto hacia adelante como hacia atrás. Aún así, el universo tiene una dirección temporal clara, lo que llamamos la flecha del tiempo. Esa flecha apunta del pasado al futuro y está ligada al aumento de la entropía, es decir, a la tendencia natural del universo a pasar de estados ordenados a desordenados. El Big Bang representó el punto de mínima entropía, y desde entonces el universo avanza hacia el máximo desorden. Por eso recordamos el pasado, pero no el futuro. El tiempo fluye en la dirección en la que crece la entropía. La existencia de una flecha del tiempo le da al universo una narrativa. El nacimiento de las estrellas, la formación de los planetas e incluso la vida son capítulos de esa historia cósmica. Cada transformación sigue la corriente del tiempo, disolviendo estructuras antiguas y dando origen a nuevas. El tiempo es el escultor invisible del cosmos, lento pero inexorable, y aunque parezca una fuerza que nos empuja hacia el final, también es lo que permite la existencia de todo lo que cambia, evoluciona y florece. Por otro lado, el tiempo también es relativo a la percepción. En una escala humana, parece un flujo constante. En una escala estelar, es casi inmóvil. El universo nos muestra que el tiempo no es un único río, sino una red de corrientes que fluyen a diferentes velocidades. Cada partícula del cosmos tiene su propio tiempo, y todos esos tiempos coexisten en un tejido continuo. Cuando decimos que el universo tiene una edad, estamos simplificando algo infinitamente más complejo, un conjunto de tiempos que coexisten y se entrelazan como olas en un mar que nunca se detiene. El papel del tiempo, por tanto, va más allá de la medición de los instantes. Es la propia estructura de la realidad. El espacio sin el tiempo sería una imagen inmóvil. El tiempo sin el espacio sería un concepto vacío. Es la unión de ambos lo que crea el universo tal como lo conocemos, un cosmos en constante transformación, donde cada momento es único e irrepetible. Mirar al tiempo es mirar al corazón del ser mismo, porque el tiempo no solo mide el universo, lo hace existir. El universo que conocemos nació de un instante de expansión inimaginable, un momento tan breve y tan intenso que desafió todas las leyes conocidas de la física.
Ese fenómeno se llama inflación cósmica, el evento que moldeó los cimientos del cosmos y determinó todo lo que llegaría a existir. Durante una fracción diminuta de segundo después del Big Bang, el universo se expandió de forma exponencial, creciendo de un tamaño subatómico a dimensiones astronómicas. Fue en ese destello de tiempo donde el espacio se alisó, la energía se distribuyó y la geometría cósmica que conocemos comenzó a dibujarse. Antes de la inflación, el universo era una región increíblemente densa, caliente e inestable. En escalas tan pequeñas, la gravedad y la física cuántica se entrelazaban, y las leyes que conocemos dejaban de tener sentido. En medio de ese caos primordial, una fuerza desconocida, posiblemente relacionada con un campo de energía llamado campo inflatón, desencadenó una expansión acelerada. Esta expansión fue tan rápida que en menos de una trillonésima de segundo, el universo creció más de lo que crecería en miles de millones de años de expansión normal. La energía concentrada se transformó en espacio, y el espacio comenzó a generar más espacio, multiplicándose como una onda que nunca encuentra resistencia. La inflación cósmica explica una serie de misterios que, antes de ella, parecían insolubles. Uno de ellos es el llamado problema del horizonte. El universo es increíblemente uniforme. La temperatura de la radiación cósmica de fondo es prácticamente la misma en todas las direcciones, con variaciones de solo una parte en 100.000. Eso sería imposible si regiones tan distantes nunca hubieran estado en contacto entre sí, pero la inflación resuelve esto al mostrar que, antes de expandirse, esas regiones estaban lo suficientemente cerca como para equilibrarse térmicamente. Cuando el universo se expandió de forma abrupta, esa homogeneidad se mantuvo, aunque ahora en escalas colosales. Otro problema solucionado por la inflación es el problema de la planitud. Las mediciones muestran que el universo es casi perfectamente plano, pero esa planitud es extremadamente inestable. Cualquier pequeña curvatura inicial habría crecido con el tiempo, haciendo que el universo fuera muy diferente de lo que observamos hoy. La inflación, sin embargo, estiró el espacio de manera tan violenta que cualquier curvatura original fue nivelada como una hoja arrugada que se vuelve lisa al ser tirada desde todos los lados. El resultado es el cosmos plano que hoy observamos, donde la geometría parece equilibrarse en un punto delicado entre lo finito y lo infinito. La inflación también proporciona una explicación para el origen de las estructuras cósmicas. Durante esta fase de expansión, pequeñas fluctuaciones cuánticas, variaciones diminutas y aleatorias en la densidad de energía, fueron amplificadas a escalas astronómicas. Esas fluctuaciones se convirtieron en las semillas de todo lo que existe: estrellas, galaxias, cúmulos e incluso nosotros mismos. El universo que hoy vemos, con sus vastas redes de materia y vacíos intergalácticos, es el resultado del crecimiento de esas ondulaciones cuánticas iniciales. En cierto sentido, cada galaxia es un recuerdo físico de una fluctuación microscópica ocurrida en los primeros instantes de la existencia. Las evidencias de la inflación no provienen de observaciones directas, sino de sus consecuencias. El patrón de la radiación cósmica de fondo, el brillo residual del Big Bang, muestra variaciones que coinciden exactamente con lo que la inflación predice. Esas diminutas irregularidades, captadas por telescopios como el Planck y el WMAP, son el retrato fosilizado de las primeras ondulaciones en el tejido del espacio. Además, el espectro de esas fluctuaciones es casi, pero no exactamente, uniforme, lo que indica que nacieron de procesos cuánticos ocurridos durante la inflación. La precisión de esas coincidencias es tal que muchos físicos consideran la inflación como una de las teorías más exitosas de la cosmología moderna. Sin embargo, la inflación cósmica plantea una pregunta aún más profunda. Si el espacio puede expandirse de forma exponencial, ¿qué lo detiene en algunas regiones? La respuesta podría ser nada. La teoría predice que la inflación puede ser eterna, a escala global. Mientras en algunas zonas se detiene, permitiendo la formación de galaxias y estrellas, en otras continúa indefinidamente. Cada vez que una burbuja de espacio deja de inflarse, da origen a un universo local, como el nuestro, inmerso en un océano infinito de otros universos
que siguen expandiéndose. Esta es la base de la idea del multiverso inflacionario. Si esta hipótesis es cierta, nuestro universo sería solo una burbuja entre incontables otras, cada una con sus propias leyes físicas, constantes fundamentales e historias cósmicas. Algunas podrían tener dimensiones diferentes, otras podrían no permitir nunca la formación de átomos ni de vida. Es una visión vertiginosa, el cosmos como un campo infinito de universos en gestación, naciendo y alejándose eternamente. Desde esa perspectiva, lo que llamamos todo sería solo un fragmento diminuto de una estructura sin fin. La inflación cósmica redefine la forma en que pensamos sobre el comienzo. El Big Bang deja de ser un punto singular y se convierte en una transición, el instante en que la inflación terminó y el universo comenzó a comportarse de manera normal, permitiendo la formación de la materia y la radiación. El verdadero inicio, por tanto, podría estar aún más atrás, en un tiempo que no podemos medir, en una fase de energía pura donde el espacio y el tiempo todavía no existían como los conocemos. El impacto filosófico de esta idea es profundo, porque si el universo es solo una burbuja en una infinidad de burbujas, ¿qué significa eso sobre la singularidad de nuestra existencia? Tal vez no seamos el resultado inevitable de la creación, sino solo una de las infinitas posibilidades que el espacio y el tiempo permiten. Y al mismo tiempo, tal vez cada partícula de nosotros sea un recuerdo directo de aquel primer soplo de inflación, el momento en que la nada comenzó a multiplicarse en todo. Desde el inicio de la cosmología moderna, una de las preguntas más profundas que la humanidad intenta responder es si el universo tendrá un final o si es eterno, repitiéndose en ciclos infinitos de creación y destrucción. El tiempo, que comenzó con el Big Bang, parece seguir una trayectoria lineal, pero existen teorías que sugieren que el cosmos puede renacer, reiniciarse y repetir su historia, como un fénix cósmico. El universo que conocemos puede no ser el primero y quizá tampoco sea el último. Durante mucho tiempo se creyó que el destino del universo dependía de su densidad. Si existiera suficiente materia, la gravedad acabaría frenando la expansión y revertiéndola, conduciendo a un colapso final conocido como el Big Crunch. En ese escenario, el cosmos se contraería lentamente, las galaxias se acercarían, las estrellas colisionarían y toda la materia y la energía regresarían a un punto de densidad infinita. Sería el espejo del Big Bang, un final que prepara un nuevo comienzo. Tras el colapso total, podría ocurrir una nueva expansión, iniciando otro ciclo, un nuevo universo que emergería de las cenizas del anterior. Con el avance de las observaciones, sin embargo, surgió una sorpresa. La expansión del universo no está disminuyendo, está acelerándose. Esa aceleración, impulsada por la energía oscura, parece alejar las galaxias unas de otras a un ritmo cada vez mayor. En lugar de un universo que se contrae, vemos un cosmos que se extiende con creciente rapidez. Este descubrimiento cambió por completo la perspectiva sobre el destino final del universo, abriendo paso a otros escenarios igualmente grandiosos y trágicos. Uno de ellos es el Big Freeze, también llamado muerte térmica. En ese futuro la expansión continuaría para siempre, diluyendo la materia y la energía hasta que todo se vuelva frío e inerte. Las estrellas consumirían su combustible, los planetas se congelarían y las galaxias se alejarían tanto que la luz de una nunca más alcanzaría a otra. Con el paso de billones de años, solo quedarían agujeros negros, devorando lentamente los últimos vestigios de energía. Eventualmente, incluso esos gigantes colapsarían por radiación, dejando atrás un universo vacío y silencioso, una noche eterna donde el tiempo seguiría existiendo, pero nada más ocurriría. Otro escenario posible es el Big Rip, el Gran Desgarro. En él, la energía oscura no solo acelera la expansión, sino que la intensifica de forma exponencial. El resultado sería catastrófico. Primero las galaxias serían destrozadas, luego los sistemas estelares, los planetas, y finalmente hasta los átomos serían desgarrados por la expansión descontrolada del espacio. El universo se desintegraría desde dentro hacia afuera,
hasta que el propio tejido del espacio-tiempo se rompiera. Ese sería un final absoluto, la desaparición de la estructura misma que sostiene la existencia. Pero también existen visiones más optimistas que sugieren que el universo puede renacer. Las teorías del universo cíclico proponen que el cosmos atraviesa una secuencia infinita de expansiones y contracciones, cada una dando origen a un nuevo universo con propiedades ligeramente diferentes. En este modelo, el Big Bang no sería el comienzo de todo, sino solo una fase de transición entre dos ciclos cósmicos. Cada universo dejaría al siguiente una herencia sutil, rastros de energía, estructuras fundamentales y quizá incluso información codificada en la propia naturaleza del espacio. Una variación moderna de esta idea es el llamado modelo de rebote cuántico. Según este, cuando el universo alcanza densidades extremas, los efectos de la gravedad cuántica impiden el colapso total. En lugar de un punto de singularidad, habría un rebote en el que la contracción se transforma nuevamente en expansión. El universo no moriría, solo cambiaría de fase. Esta hipótesis sugiere que el Big Bang fue, en realidad, el eco de un colapso anterior, el renacimiento de un cosmos que nunca dejó de existir. Estas teorías desafían nuestra comprensión del tiempo. En un universo cíclico, el tiempo no tendría ni comienzo ni fin, sino que se comportaría como un círculo, donde cada era cósmica da origen a la siguiente. Cada expansión y cada colapso serían solo los latidos del corazón de un universo eterno. Es una visión profundamente poética, pero también científica, porque mantiene coherencia con las leyes de la termodinámica y de la relatividad. El concepto de eternidad cósmica también plantea cuestiones filosóficas. Si el universo es cíclico, ¿se repite la historia exactamente de la misma manera? ¿Existieron otras versiones de nosotros en universos anteriores, viviendo las mismas experiencias en ciclos sin fin? ¿O cada ciclo es completamente nuevo, con variaciones infinitas e impredecibles? La ciencia no tiene respuesta para ello, pero el simple hecho de poder formular esas preguntas revela la profundidad de nuestra curiosidad ante el misterio. Incluso entre tantas hipótesis, existe un consenso. El universo es un sistema en evolución. Ya sea hacia el silencio del Big Freeze, el colapso del Big Crunch o el renacimiento de un nuevo ciclo, el cosmos no es estático. Es un organismo cósmico en movimiento, regido por leyes que lo hacen nacer, crecer y quizá renacer. En cada expansión surgen nuevas formas de materia y energía, aparecen nuevos mundos y comienzan nuevas historias. Tal vez el universo nunca haya tenido un comienzo real y quizá nunca tenga un fin definitivo. Lo que llamamos origen y destino puede ser solo una ilusión creada por nuestra necesidad de linealidad. El cosmos, en su inmensidad, puede ser como un océano eterno, donde cada ola es un universo que surge y desaparece, y nosotros somos solo un instante en ese movimiento infinito. Detrás de todo lo que podemos ver en el universo, existe una presencia invisible que domina la mayor parte de su estructura, una sustancia que no brilla, no refleja la luz y no puede detectarse directamente. No emite radiación, no interactúa con campos eléctricos y escapa a todos los instrumentos que la humanidad ha creado. Aún así, su influencia es innegable. Esa entidad misteriosa se llama materia oscura y representa uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. La materia oscura fue descubierta no por observación directa, sino por el efecto que ejerce sobre lo que podemos ver. Los astrónomos notaron que las galaxias giraban demasiado rápido para mantenerse unidas solo por la gravedad de la materia visible, estrellas, gas y polvo. Si solo existiera esa masa, las galaxias se desintegrarían, pero algo invisible las mantenía cohesionadas. Era como si una red oculta sostuviera el universo, manteniéndolo unido por fuerzas silenciosas. Esta fue la primera pista de que había mucho más en el cosmos de lo que nuestros ojos podían alcanzar. Estudios posteriores revelaron que la materia oscura constituye alrededor del 85% de toda la materia existente. Todo lo que conocemos, planetas, estrellas, nubes de gas, incluso nuestros cuerpos, representa solo una fracción mínima del universo.
El resto está oculto bajo esa forma enigmática de materia. Es el cimiento invisible sobre el cual se forman las galaxias, el esqueleto que da estructura al cosmos. Sin ella, las estrellas no se agruparían, los planetas no orbitarían y el universo sería solo una niebla dispersa de partículas aisladas. ¿Pero qué es exactamente la materia oscura? Esa es la pregunta que aún no hemos podido responder. Varias hipótesis intentan describir su naturaleza. Una propone que está compuesta por partículas desconocidas, llamadas WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente. Otra sugiere la existencia de acciones, partículas extremadamente ligeras que podrían llenar el espacio en cantidades colosales. También existen teorías que apuntan a neutrinos estériles, versiones aún más evasivas de las partículas que ya conocemos. Ninguna de estas ideas, sin embargo, ha sido comprobada. Hasta hoy, ningún detector ha logrado registrar directamente una sola partícula de materia oscura. A pesar de ello, las evidencias están por todas partes. La forma en que se mueven las galaxias, la velocidad con la que giran los cúmulos, las lentes gravitacionales que desvían la luz de las estrellas distantes, todo revela la presencia de esa fuerza oculta. Actúa como un armazón invisible, esculpiendo el universo en escalas inimaginables. La luz de las galaxias lejanas se curva al pasar por regiones con grandes concentraciones de materia oscura, permitiendo a los astrónomos trazar sus contornos incluso sin verla. Esas sombras gravitacionales son las únicas huellas digitales dejadas por algo que no podemos tocar. La materia oscura no es solo una curiosidad, es esencial para la historia cósmica. Sin ella, las pequeñas fluctuaciones en la densidad de la materia después del Big Bang no se habrían amplificado lo suficiente como para formar galaxias. Fue la gravedad de la materia oscura la que atrajo el gas y el polvo cósmico, condensándolos en nubes que a lo largo de miles de millones de años dieron origen a las estrellas y los planetas. En cierto sentido, toda la estructura del universo visible nació de algo invisible. Lo que vemos hoy es solo la superficie de una realidad mucho más profunda. La materia oscura también nos recuerda cuán limitado es el conocimiento humano. Incluso con los telescopios y aceleradores de partículas más avanzados, todavía no logramos descifrar su composición. Cada intento de observación directa termina en silencio. Es como si estuviéramos tanteando en una habitación oscura, guiados únicamente por el eco. Esto pone en perspectiva nuestra comprensión del cosmos. La mayor parte de él está compuesta por algo que ni siquiera podemos detectar. Y la materia oscura no está sola en este misterio. También existe la energía oscura, aún más dominante y enigmática. Mientras la materia oscura mantiene unido el universo, la energía oscura lo empuja hacia afuera, acelerando su expansión. Juntas, componen más del 95% de todo lo que existe, dejando solo una pequeña fracción para la materia común. El universo, en su totalidad, está prácticamente formado por elementos invisibles. Lo que podemos ver es apenas una delgada película de realidad flotando sobre el abismo de lo desconocido. Esta constatación cambia por completo la forma en que entendemos el cosmos. Tal vez el universo sea más una sombra que una presencia. Tal vez lo visible sea solo la superficie de una estructura mucho más compleja, una manifestación limitada de lo que realmente existe. La materia oscura y la energía oscura son las claves para comprender no solo la forma del universo, sino también su destino. Determinan cómo se expande el cosmos, cómo se organiza y hasta cómo puede terminar. La búsqueda de la materia oscura es, en última instancia, una búsqueda por los límites del conocimiento humano. Nos obliga a aceptar que el universo es más grande que nuestra capacidad de percibirlo, y que existen fuerzas y sustancias que escapan por completo a nuestra percepción. Aún así, es precisamente esa búsqueda la que mantiene viva la llama de la ciencia. Cada intento de encontrarla, cada nuevo detector construido, cada simulación realizada en supercomputadoras, es un paso hacia la comprensión de lo invisible. El misterio de la materia oscura también es un espejo. Muestra que por más que avancemos, siempre existirán fronteras más allá de las cuales la luz no llega, fronteras que solo pueden cruzarse con la curiosidad, la imaginación
y el deseo de entender lo que se esconde en las sombras del universo. Y quizás sea en esa oscuridad, y no en la luz, donde se encuentre la verdadera esencia del cosmos. El universo no es solo vasto, está estructurado según una arquitectura que trasciende nuestra intuición. Detrás de la aparente aleatoriedad de las galaxias y de los vacíos cósmicos, existe un orden geométrico silencioso, una simetría que impregna el espacio y el tiempo, formando lo que muchos llaman la geometría eterna, el diseño fundamental del cosmos. Esa geometría no se limita a las 3 dimensiones del espacio que podemos imaginar. Es una red invisible que se extiende a través de múltiples dimensiones, sosteniendo el universo y definiendo la forma en que se expande, se curva y se conecta. Para comprender esta estructura, es necesario abandonar la idea de que el universo tiene una forma simple. No es una esfera, ni un cubo, ni un plano. Es una entidad de geometría variable, moldeada por la gravedad y la energía. A gran escala, esa geometría adopta formas complejas conocidas como topologías. Algunas teorías sugieren que el universo podría tener la forma de un toroide, semejante a una rosquilla cósmica, donde el espacio se curva y se conecta consigo mismo. Otras lo describen como una hiperesfera, una superficie tridimensional que existe dentro de un espacio de 4 dimensiones. Estas ideas no son simples abstracciones matemáticas. Buscan explicar por qué el universo parece homogéneo, sin centro ni bordes, aunque sea finito. Imagina caminar en línea recta por el cosmos, atravesando galaxias, nebulosas y vacíos intergalácticos. En un universo de geometría cerrada, después de recorrer billones de años luz, podrías regresar al punto de partida sin haber encontrado jamás un límite. Esa es la esencia de la geometría eterna. El espacio puede ser finito, pero sin fronteras. No existe una fuera del universo, porque el espacio no está contenido en nada. Es el propio continente donde todo existe. El cosmos no se expande dentro de algo. Es el propio espacio el que crece. Los cosmólogos utilizan las leyes de la relatividad general para describir esta geometría con precisión. La ecuación fundamental de Einstein muestra que la curvatura del espacio-tiempo depende directamente de la densidad de energía y de materia presente. Donde hay más masa, el espacio se curva. Donde hay menos, se aplana. Esa variación crea un equilibrio dinámico. El universo en su conjunto es una combinación de regiones curvas y regiones casi planas, un tapiz cósmico hecho de ondulaciones sutiles y expansiones infinitas. Pero existe algo aún más profundo en la geometría eterna, la posibilidad de espacios múltiples conectados. Esto significa que el universo podría tener atajos, regiones donde el espacio se dobla lo suficiente como para conectar áreas distantes entre sí. Esos atajos se conocen como puentes de Einstein-Rosen o agujeros de gusano. Son soluciones matemáticas derivadas de la relatividad que sugieren la existencia de túneles espaciales que conectan diferentes puntos del cosmos, quizás incluso diferentes universos. Aunque todavía no hay pruebas de que existan realmente, su posibilidad refuerza la idea de que el espacio-tiempo es mucho más flexible e intrincado de lo que podemos percibir. La geometría eterna también involucra el concepto de simetría cósmica. Las leyes de la física parecen ser las mismas en todas las direcciones y en cualquier lugar donde observamos. Esta uniformidad, llamada isotropía, es uno de los grandes enigmas del universo. ¿Por qué todo parece tan equilibrado a escalas gigantescas? La inflación cósmica, mencionada anteriormente, ofrece una respuesta. Al expandir el universo de forma repentina, habría nivelado sus irregularidades, creando una estructura homogénea y simétrica. Esta simetría no es casual, es el reflejo del equilibrio fundamental entre la energía y el espacio. Sin embargo, en escalas menores, esta armonía se rompe. La geometría del cosmos está salpicada de distorsiones gravitacionales, ondulaciones de materia y energía que se propagan como ondas en el tejido del espacio-tiempo. Estas ondas gravitacionales son la firma del movimiento de los cuerpos más masivos. Agujeros negros, estrellas de neutrones, galaxias en colisión, viajan durante miles de millones de años, deformando ligeramente el espacio por el que pasan.
La detección de estas ondas es uno de los mayores logros de la ciencia moderna, porque nos permite escuchar la geometría del universo. Cada vibración registrada es una nota en el sonido silencioso del cosmos. La idea de una geometría eterna también cambia nuestra percepción del comienzo y del fin. En un espacio curvo y continuo, no existe un punto de origen fijo. El Big Bang no fue una explosión en un lugar determinado, sino la expansión de todo el espacio al mismo tiempo. Del mismo modo, si el universo llegara a su fin, no ocurriría en un punto específico, sino en todos los puntos simultáneamente. El espacio, el tiempo y la energía son partes de una misma totalidad, y su geometría es tanto el escenario como el actor de este drama cósmico. Esta estructura invisible es tan perfecta que puede describirse con ecuaciones simples, pero tan profunda que desafía cualquier intento de representación visual. El universo es una construcción matemática viva, una armonía de curvaturas, simetrías y dimensiones que coexisten en un equilibrio sutil. Incluso el caos aparente, las explosiones de supernovas, las colisiones de galaxias, la muerte de las estrellas, obedece a ese orden subyacente. Es un caos geométrico controlado por leyes eternas. El término geometría eterna resume una verdad profunda. El universo es una forma en constante transformación, pero cuyas leyes permanecen inmutables. La materia nace y muere, la luz viaja y se apaga, pero el tejido del espacio-tiempo persiste, se curva, se distiende y se recombina, manteniendo el equilibrio entre lo que fue y lo que será. El cosmos es, por tanto, una geometría viva, una arquitectura infinita que respira al ritmo del tiempo. Y cuando miramos al cielo, no solo vemos estrellas y galaxias, contemplamos esa geometría. Cada punto luminoso es un vértice de una ecuación cósmica, una parte de un diseño que abarca miles de millones de años. Incluso sin comprenderlo por completo, sentimos su armonía, el equilibrio silencioso que une todas las cosas y hace del universo una obra eterna, dibujada con la precisión invisible de la existencia misma. La idea de que el universo pueda tener un final es una herencia de nuestra percepción limitada. Desde niños aprendemos que todo a nuestro alrededor tiene márgenes, fronteras y bordes. El océano tiene una costa, la montaña tiene una cima, el libro tiene una tapa. En nuestra experiencia cotidiana, el fin es una constante. Por eso, es natural imaginar el cosmos como algo que también debe terminar en algún lugar. Pero esa noción, tan intuitiva en el mundo humano, pierde completamente su sentido cuando se proyecta a escala cósmica. La verdad es que el universo, en su naturaleza más profunda, no tiene bordes. El límite que percibimos es solo una ilusión. Cuando hablamos del fin del universo, la primera imagen que aparece es la de una pared invisible, un punto donde el espacio termina y la nada comienza. Sin embargo, el espacio no es un objeto físico con bordes definidos. Es una relación entre distancias, una estructura continua que se extiende sobre sí misma. No hay un afuera, porque el universo no está contenido en nada. Es el propio tejido de la existencia. Preguntar qué hay fuera del universo es como preguntar qué existe al norte del Polo Norte. El concepto de afuera simplemente no se aplica. Para comprender esta idea, imagina una hormiga caminando sobre la superficie de un globo. Para ella, el globo parece infinito. Cuanto más camina, más espacio se extiende ante sus ojos, sin encontrar jamás un borde. Aún así, la superficie es finita. Tiene una extensión total, pero sin límites ni paredes. El universo podría ser exactamente así, finito, pero sin bordes. Un espacio curvado sobre sí mismo, donde todas las direcciones llevan de vuelta al mismo punto. La expansión del universo refuerza esta visión. Cuando decimos que el cosmos se está expandiendo, no significa que esté creciendo dentro de un vacío preexistente. El propio espacio es lo que se expande. Las galaxias no se mueven a través del vacío. Están siendo arrastradas por la expansión del tejido del espacio-tiempo. No existe un afuera hacia donde el universo se expanda, porque el espacio se crea a medida que la expansión ocurre. El universo crece, pero no hacia algo, crece en sí mismo. Esta ausencia de bordes
también explica por qué no hay un centro del universo. Ningún punto es privilegiado, y todos los observadores, en cualquier galaxia, verían a las demás alejarse de manera uniforme. Esto sucede porque la expansión es homogénea. Ocurre en todas partes al mismo tiempo. Si existiera un centro, podría identificarse, y eso rompería la simetría que observamos. Pero el universo no tiene un centro fijo. Es como un globo que se infla, donde cada punto de su superficie se aleja de los otros de manera uniforme. La ilusión de los bordes nace de la limitación de nuestros sentidos. Cuando miramos el horizonte, vemos un supuesto fin del mundo, pero sabemos que es solo la curvatura de la Tierra. Lo mismo ocurre con el universo. El horizonte cósmico es solo el límite de lo que podemos observar, no el límite de lo que existe. Lo que está más allá de él sigue existiendo, aunque nunca lo veamos. Así, el fin que imaginamos es solo el fin de nuestra visión, no de la realidad. La relatividad general de Einstein refuerza esta ausencia de fronteras. En un espacio curvado, es imposible trazar una línea recta infinita sin volver al punto de partida. El universo puede estar cerrado sobre sí mismo, y aún así, parecer infinito para quienes lo habitan. El tiempo y el espacio se entrelazan de tal manera que el propio concepto de borde se disuelve. El cosmos, en este sentido, es una estructura autosuficiente, completa en sí misma. Esta noción desafía nuestra intuición, pero también despierta una belleza singular. Pensar en un universo sin bordes es pensar en una existencia que no necesita límites para ser comprendida. El espacio no requiere de un contorno para existir. Es continuo, fluido y está en constante transformación. Cada punto está conectado con todos los demás a través de las leyes de la física, y cada partícula, por más pequeña que sea, participa de ese todo sin márgenes. Desde un punto de vista filosófico, la ausencia de bordes tiene un significado aún más profundo. Sugiere que el universo es una totalidad sin afuera, y que todo lo que existe forma parte de una misma realidad continua. No hay separación entre dentro y fuera, entre el universo y el vacío, entre el ser y la nada. El universo no necesita un contorno para ser completo, simplemente es. Esta es quizá una de las lecciones más poderosas de la cosmología, que lo infinito puede estar contenido en lo finito y que el todo no necesita fronteras para existir. Aún así, la mente humana sigue intentando imaginar lo que hay más allá. Esa curiosidad es lo que nos impulsa. Creamos teorías, construimos telescopios y sondas, enviamos mensajes al vacío, como si quisiéramos tocar los bordes de lo imposible, pero el universo, silenciosamente, nos enseña que no hay márgenes que alcanzar, sino nuevas formas de comprender la vastedad que habitamos. La verdadera frontera no está en el espacio, sino en la imaginación. Al final, la ilusión de los bordes es un reflejo de nuestra propia necesidad de límite. Somos seres finitos intentando comprender lo infinito. Buscamos fronteras porque vivimos dentro de ellas, pero el cosmos nos invita a pensar más allá. Nos muestra que el espacio es una continuidad eterna, sin principio ni fin definidos, y que cada punto, cada estrella y cada partícula forman parte de una totalidad que no puede ser contenida. El borde del universo es, por tanto, una ilusión, y es precisamente esa ilusión la que nos impulsa a seguir explorando. Entre las ideas más provocadoras surgidas de la física teórica y la filosofía moderna, ninguna resulta tan inquietante como la hipótesis de que el universo podría ser una simulación, una construcción matemática, autocoherente, creada por inteligencias, naturales o artificiales, en algún nivel superior de realidad. Esta posibilidad, que combina ciencia, lógica y especulación, no es solo una curiosidad filosófica, es una consecuencia directa de la forma en que entendemos las leyes de la naturaleza, leyes precisas, regulares, universales y, hasta donde sabemos, escritas en el lenguaje de las matemáticas. Si el universo se comporta como un sistema de información, no sería absurdo imaginar que, en esencia, es un cálculo en ejecución. La hipótesis de la simulación cobró fuerza a partir de un razonamiento simple. Si una civilización alcanzara un nivel de desarrollo tecnológico capaz de crear simulaciones perfectas de la realidad, mundos enteros,
con conciencia, tiempo y leyes físicas, entonces es probable que existan muchas de ellas, quizás incontables. Si cada una estuviera habitada por seres conscientes, las probabilidades de que vivamos en una de esas realidades simuladas serían mucho mayores que las de estar en la realidad original. En otras palabras, si la creación de universos simulados es posible, estadísticamente casi con certeza ya vivimos en uno de ellos. Pero, ¿qué significa vivir en una simulación? La física moderna, curiosamente, ofrece pistas que hacen esta idea más plausible de lo que quisiéramos. El universo está cuantizado, es decir, toda la realidad está compuesta por unidades mínimas de energía, tiempo y espacio. Existe un límite para lo pequeño que algo puede medirse, y más allá de ese punto, la noción de continuidad desaparece. Esto es similar a un sistema digital, en el que la realidad se construiría píxel por píxel, bit por bit, con una resolución fundamental. La constante de Planck, el límite mínimo de la física cuántica, sería el equivalente cósmico del tamaño de píxel del universo. Otras pistas aparecen en el comportamiento del universo. Las leyes físicas son universales e inmutables, aplicables en todos los lugares, como las instrucciones de un código. Las constantes fundamentales, la carga del electrón, la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, son valores fijos que sustentan toda la existencia, como los parámetros de un programa perfectamente ajustado. Y las partículas elementales, en lugar de ser pequeñas esferas de materia, se comportan como excitaciones de campos de energía, vibraciones en una red invisible de información. El cosmos podría ser, por tanto, un sistema de datos en procesamiento constante. Algunos investigadores sugieren que el universo podría presentar signos de discretización, imperfecciones sutiles que revelarían su naturaleza digital. Por ejemplo, si el espacio-tiempo estuviera realmente compuesto por unidades mínimas, las partículas de alta energía deberían sufrir pequeñas distorsiones al recorrer grandes distancias, como si atravesaran una rejilla microscópica. Detectar esas irregularidades sería, en teoría, una forma de probar si el universo es continuo o computado. Hasta hoy, ningún experimento ha confirmado tales distorsiones, pero la búsqueda continúa. Otros ven la simulación no como una limitación, sino como una explicación elegante de los misterios de la física, fenómenos como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas parecen comunicarse instantáneamente, podrían ser manifestaciones de un procesamiento compartido, donde la información no viaja por el espacio, sino que se actualiza simultáneamente, como ocurre en los sistemas digitales. Del mismo modo, la imposibilidad de superar la velocidad de la luz podría ser una restricción de procesamiento, una especie de tasa máxima de actualización de la realidad. La hipótesis de la simulación también toca el campo de la conciencia. Si el universo es un sistema de información, la mente podría ser una forma de procesamiento interno dentro de ese sistema. Nuestra percepción, memoria y emoción serían patrones de información que emergen e interactúan dentro de la simulación. Esta visión acerca la física a la metafísica. Quizá la conciencia no sea un producto del universo, sino el medio a través del cual el universo se percibe a sí mismo. Desde un punto de vista filosófico, la idea de la simulación no es nueva. Platón ya imaginaba a la humanidad atrapada en una cueva de sombras, confundiendo apariencias con realidad. Siglos después, pensadores como René Descartes se preguntaron si el mundo que percibimos podría ser una ilusión. Lo que cambia en la era moderna es que estas dudas adquieren una base científica. Ahora tenemos ecuaciones, computadoras y teorías capaces de convertir la metáfora en una hipótesis verificable. El universo como simulación ya no es solo una alegoría, es una posibilidad que puede explorarse. Sin embargo, incluso si estuviéramos en una simulación, eso no disminuiría el valor de nuestra existencia, porque dentro de esta realidad, todo lo que sentimos, pensamos y hacemos es real en su propio nivel. Así como un personaje en un sueño vive plenamente su experiencia, nosotros también vivimos la nuestra. Y el hecho de que el universo sea o no un código no altera la profundidad de las emociones, los descubrimientos ni la conciencia. Lo real, al final,
puede definirse no por su origen, sino por la experiencia. Además, hay una dimensión espiritual en esta hipótesis. Si el universo es una simulación, debe haber un programador, una inteligencia superior, consciente y creadora. Para algunos, esto se acerca a la idea de Dios. Para otros, es solo una metáfora tecnológica del origen de la existencia. Pero independientemente del nombre que se le dé, la idea de que el cosmos fue diseñado por una mente inteligente reaviva la vieja pregunta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? La hipótesis de la simulación no destruye el misterio, lo amplía. Incluso si algún día se demostrara que vivimos en una realidad simulada, seguiría existiendo la pregunta sobre el universo real que la contiene. ¿Y si ese también fuera una simulación? El paradoxo se repite infinitamente, creando una cadena de realidades dentro de realidades, como espejos que se reflejan sin fin. Quizá la naturaleza última del ser no sea una estructura física, sino una secuencia de niveles de información que nunca terminan. Al final, pensar en el universo como una simulación es, en cierto modo, una forma moderna de contemplar lo infinito. Nos recuerda que todo lo que vemos, desde las galaxias hasta las partículas subatómicas, puede ser solo un reflejo de algo mayor, un código que genera belleza, orden y conciencia. Y si es así, entonces vivir es participar de ese código, sentir, pensar y existir dentro del misterio que nos programa. Tal vez el verdadero propósito de la simulación no sea engañar, sino despertar. El infinito es, quizás, la idea más poderosa y más incomprensible que la mente humana haya concebido. No es solo una magnitud sin fin, sino la ausencia de límite en cualquier dirección del pensamiento. En el contexto del universo, el infinito deja de ser una abstracción matemática y se convierte en una posibilidad física, una característica fundamental de la propia realidad. Preguntar si el universo es infinito es también preguntar si la existencia tiene un límite, si el tiempo puede cesar, si existe un punto donde el ser termina y comienza la nada. Es una pregunta que desafía no solo a la ciencia, sino a la propia naturaleza del pensamiento. El infinito no es un número, sino una condición. En matemáticas, representa aquello que crece sin detenerse, que nunca puede alcanzarse. En cosmología, adquiere un significado aún más profundo, el de un universo sin fronteras, que se extiende sin fin y tal vez sin repetición. Es difícil concebir algo sin límites, porque nuestra mente está moldeada para funcionar con comienzos y finales. Vivimos en cuerpos finitos, en mundos con bordes, en tiempos que transcurren. Todo lo que conocemos tiene un ciclo, pero el universo, en su totalidad, puede no obedecer esa lógica. Puede simplemente existir, sin necesitar un punto inicial ni un destino final. El infinito está presente en todos los niveles de la existencia. En las escalas microscópicas, el espacio parece dividirse indefinidamente. Cada partícula puede contener otras más pequeñas, y cada distancia puede subdividirse en partes aún menores. En las escalas cósmicas, las galaxias se alejan unas de otras, y no hay señales de que esa expansión encuentre un fin. La luz viaja durante miles de millones de años, y aún así no alcanza el todo. Es como si el universo fuera un espejo que se refleja a sí mismo en capas infinitas, cada una revelando solo una fracción de lo real. Desde el punto de vista físico, el infinito es una cuestión de perspectiva. Puede que el universo sea realmente infinito en extensión, o puede que sea tan vasto que su curvatura resulte imperceptible, tan grande que, para nosotros, parezca ilimitado. Pero existe otro tipo de infinito, más sutil, el infinito del tiempo. Incluso si el espacio fuera finito, el tiempo podría continuar indefinidamente. El universo podría expandirse eternamente, enfriándose, diluyéndose, hasta convertirse en un océano silencioso de partículas aisladas, viviendo en un tiempo sin acontecimientos. En este sentido, el infinito no es solo distancia, sino duración, permanencia. El concepto de infinito también está ligado al misterio de la conciencia. Cuando miramos el universo e intentamos comprender su inmensidad, algo dentro de nosotros se expande al mismo tiempo. La mente humana, aunque limitada, es capaz de concebir lo ilimitado.
Este es el más hermoso de los paradojos de la existencia. Un ser finito, capaz de imaginar el infinito. Tal vez sea eso lo que nos conecta con el cosmos, la capacidad de pensar más allá de las fronteras del tiempo y del espacio, de proyectar el pensamiento hacia lugares a los que el cuerpo jamás podrá llegar. En filosofía, el infinito representa la esencia de lo divino. Es aquello que no puede ser contenido, que no puede ser explicado por completo, que existe por sí mismo. Para los antiguos, el infinito era el dominio de los dioses. Para la ciencia moderna, es el dominio de la realidad total. Pero en ambos casos conserva la misma característica. Es el horizonte que nunca se alcanza. El infinito no es algo que pueda comprenderse, solo intuirse. Está presente en cada rayo de luz que cruza el espacio, en cada galaxia que desaparece en el horizonte cósmico, en cada instante que pasa sin repetirse jamás. Hay una cierta belleza en la incapacidad de comprender el infinito, porque nos recuerda que la existencia es más grande que cualquier explicación. Incluso las ecuaciones más poderosas, las teorías más avanzadas y los telescopios más precisos alcanzan solo una fracción del todo. El infinito es lo que queda cuando el conocimiento termina. Es el silencio más allá de la última pregunta, el espacio donde el misterio sigue existiendo. Cuando los astrónomos miran el cielo y observan galaxias a miles de millones de años luz, no solo estudian el pasado del universo, contemplan el reflejo del infinito, porque cuanto más lejos miramos, más se expande el universo. Cada nuevo descubrimiento amplía el horizonte, y cada respuesta abre nuevas preguntas. El infinito es el propio motor de la ciencia, el vacío que nos impulsa a seguir adelante, y quizá el significado más profundo del infinito esté en comprender que existe tanto fuera como dentro de nosotros. El universo se extiende sin fin hacia afuera, pero dentro de la mente humana hay otro universo, igualmente vasto, donde las ideas, las emociones y los recuerdos se multiplican sin límite. Cada pensamiento es un fragmento del cosmos. Cada conciencia es un pequeño espejo del infinito. Así el infinito deja de ser solo una propiedad del universo y se convierte en una condición de la existencia misma. Pensar el infinito es aceptar el misterio. Es reconocer que no todo necesita un borde para ser real, que no todo necesita un comienzo para existir. El universo no necesita un fin, así como el mar no necesita orillas para ser inmenso. El infinito es el estado natural de la realidad y quizá también del alma que la contempla. En el fondo, comprender el infinito no es una cuestión de matemáticas, sino de percepción. Es darse cuenta de que el cosmos no cabe en ninguna ecuación, porque el cosmos es, en sí mismo, la ecuación viva de lo ilimitado. El significado existencial del silencio cósmico, la condición humana entre lo finito y lo infinito, la paradoja de Fermi como espejo de nuestra propia fragilidad, invitación a la introspección e interacción. El universo, en toda su inmensidad, permanece en silencio. Ningún sonido atraviesa el vacío, ninguna voz resuena entre las galaxias, y sin embargo ese silencio habla de la distancia que nos separa del todo y al mismo tiempo del lazo invisible que nos une a todo lo que existe. En medio de la expansión infinita, somos fragmentos de conciencia tratando de comprender el tejido del cual formamos parte. El silencio cósmico es el sonido del propio misterio, una presencia tan profunda que se manifiesta en la ausencia. Hay algo profundamente humano en este deseo de comprender el infinito. En un universo donde las distancias se miden en miles de millones de años luz, donde la luz tarda eras en cruzar el espacio, aún así, una mente, dentro de un cuerpo efímero, mira al cielo y se pregunta, ¿hasta dónde llega todo esto? Esa pregunta es más que curiosidad científica, es el reflejo de nuestra búsqueda de sentido, porque comprender el universo es, de algún modo, intentar comprendernos a nosotros mismos. La paradoja de Fermi refuerza esta inquietud. Si el universo es tan vasto y tan antiguo, ¿por qué estamos solos? ¿Dónde están todos? La ausencia de señales, la ausencia de voces, el silencio de las estrellas, todo parece una respuesta que no sabemos descifrar. Tal vez el cosmos esté lleno de vida, pero separado por distancias que ni la luz puede cruzar.
O tal vez la vida sea una rareza cósmica, un acontecimiento aislado en medio del infinito. Sea cual sea la respuesta, la paradoja nos revela algo esencial. El universo puede ser inmenso, pero la conciencia sigue siendo un fenómeno raro y precioso. El ser humano vive entre lo finito y lo infinito. Estamos hechos de átomos que nacieron en el corazón de las estrellas, pero vivimos en cuerpos que envejecen, sienten y mueren. Cada uno de nosotros lleva dentro la materia del cosmos y el tiempo de un instante. Esa dualidad es lo que hace nuestra existencia tan singular. Somos el universo mirándose a sí mismo, consciente de su propia inmensidad y fragilidad. El infinito se observa a sí mismo a través de nuestros ojos. Quizá el verdadero límite del universo no esté en el espacio ni en el tiempo, sino en la mente que intenta comprenderlo, porque con cada descubrimiento el horizonte se aleja. La ciencia no cierra preguntas, las multiplica. El conocimiento es una forma de expansión. Cuando miramos al cielo, no solo observamos estrellas, expandimos los límites del entendimiento humano. Al final, el universo no necesita bordes, porque se completa en cada partícula, en cada rayo de luz, en cada pensamiento que intenta alcanzarlo. El infinito no es un lugar, es una condición, y vivimos dentro de él, como chispas momentáneas de conciencia en un océano que nunca deja de crecer. Así que si esta noche el cielo parece distante y el silencio parece absoluto, recuerda, ese mismo silencio es el eco de lo que somos, una breve combinación de materia, energía y tiempo, capaz de soñar con el infinito. Y antes de dormir, deja que esta reflexión te acompañe. Quizá el universo no necesite responder nada, porque la propia pregunta, ¿hasta dónde llega?, ya es una señal de que formamos parte de él. Ahora te invito a comentar desde dónde estás escuchando este episodio, a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal. Así ayudas a expandir este viaje por el cosmos, explorando cada noche un nuevo misterio del universo, hasta donde la luz, el tiempo y el pensamiento puedan llegar. Duerme bien y hasta el próximo video.